La primera mujer de Adán. ¿Te has preguntado alguna vez si la historia que nos contaron sobre nuestros orígenes está completa? Si las sombras del pasado ocultan relatos que desafían nuestra comprensión del bien y del mal, del hombre y de la mujer. Existe un susurro ancestral, un eco olvidado en los rincones oscuros de la mitología, que habla de una mujer anterior a Eva. Una figura envuelta en misterio y controversia, cuyo nombre fue borrado de las páginas sagradas, pero que persiste en el imaginario colectivo. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Ahora vayamos al vídeo. Al principio, antes de que la manzana de la discordia cayera y el pecado original marcara nuestro destino, existió un Edén diferente. Un paraíso donde Adán y Lilith coexistieron, moldeados del mismo barro primigenio. Imagina la armonía inicial, la promesa de igualdad en un mundo recién nacido. Pero esta idílica imagen pronto se fracturó. En las profundidades de ese jardín aparentemente perfecto, un desacuerdo fundamental sembró la semilla de la discordia, un conflicto que resonará a través de los siglos y que transformaría a Lilith en una leyenda oscura y temida. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en el Edén? ¿Por qué esta primera mujer fue desterrada de la historia oficial, relegada al papel de demonio nocturno? Prepárate para adentrarte en una narrativa prohibida, una historia silenciada que desafía las interpretaciones tradicionales y revela una perspectiva completamente nueva sobre los orígenes de la humanidad y la naturaleza de lo femenino en lo espiritual. Desentrañar el misterio de Lilith, desde su rebelión inicial en el Edén hasta su transformación en un espíritu errante sediento de venganza, y el inesperado giro que cambió su destino. Descubre cómo la historia de Lilith no es solo un mito antiguo, sino un reflejo de las luchas contemporáneas por la igualdad, la justicia y la búsqueda de la propia identidad. Exploramos las profundidades de su conflicto con Adán y su enfrentamiento con el Creador, revelando las lecciones ocultas en su trágica trayectoria. Prepárate para cuestionar las verdades establecidas y para encontrar en la leyenda de Lilith un espejo donde se reflejan nuestras propias aspiraciones y anhelos espirituales. Adéntrate con nosotros en este viaje místico y oscuro para descubrir la verdad detrás de la primera mujer de Adán, una verdad que te sorprenderá y te hará repensar todo lo que creías saber. En el vasto universo de las narraciones espirituales, ciertos relatos resuenan con una fuerza particular, desafiando las interpretaciones convencionales y abriendo puertas a comprensiones más profundas. La historia de Lilith, la primera mujer de Adán, se erige como uno de estos relatos enigmáticos y poderosos. A menudo relegada a los márgenes de las escrituras canónicas y envuelta en un velo de misterio, su leyenda representa un capítulo olvidado, una pieza clave que falta en el rompecabezas de nuestros orígenes espirituales. Muchos buscan respuestas a preguntas existenciales fundamentales. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el rol de lo femenino en lo divino? Y es precisamente en este contexto de búsqueda y cuestionamiento donde la historia de Lilith cobra una relevancia crucial. Para entender la trascendencia de Lilith, debemos situarnos en el Génesis, en el Edén primigenio. La narrativa tradicional nos presenta a Adán y Eva como los primeros humanos, pero ¿qué ocurre si esta no es la historia completa? Textos apócrifos y tradiciones rabínicas revelan la existencia de Lilith, creada antes que Eva, también del polvo de la tierra y compañera de Adán en un principio. Imagina un Edén anterior a la caída, donde dos seres iguales comparten la creación en armonía. Esta imagen inicial de equilibrio y paridad es fundamental para comprender el posterior conflicto y la expulsión de Lilith. Este punto de partida nos plantea una pregunta esencial. ¿Por qué esta historia de igualdad primigenia fue omitida, suplantada por una narrativa que enfatiza la subordinación y la jerarquía? El problema central que aborda la historia de Lilith reside precisamente en esta omisión, en este silencio impuesto sobre una figura femenina fuerte e independiente. La narrativa dominante, al centrarse exclusivamente en Eva como la primera mujer, perpetúa un modelo de feminidad pasiva y dependiente, relegando la fuerza y la autonomía femenina a un segundo plano, peor aún, demonizando. Esta visión limitada nos impide explorar la riqueza y complejidad de lo femenino en la espiritualidad, limitando nuestra comprensión de la divinidad y de nuestro propio potencial como seres humanos integrales. La leyenda de Lilith, por lo tanto, no es solo una curiosidad mitológica, sino una herramienta poderosa para cuestionar las narrativas establecidas y para recuperar una visión más completa y equitativa de nuestros orígenes. Al explorar su historia, nos enfrentamos a la necesidad de reinterpretar los textos sagrados, de desafiar las tradiciones dogmáticas y de abrirnos a una comprensión más inclusiva y liberadora de la espiritualidad. La necesidad de comprender a Lilith surge de la necesidad de sanar heridas ancestrales, de reconciliarnos con la parte femenina de nuestra psique colectiva y de construir un futuro espiritual más justo y equilibrado. A través de este contenido, buscaremos desvelar los secretos de Lilith, reconstruir su historia olvidada y comprender su profundo mensaje para el mundo actual. Descubre el final del enigma de Lilith y profundiza en secretos espirituales únicos. Suscríbete para no perderte revelaciones fascinantes y únete a nuestra comunidad.
Comparte tus experiencias, preguntas y opiniones en los comentarios. Tu feedback es valioso y esencial para enriquecer nuestro camino espiritual juntos. El objetivo central al explorar la historia de Lilith no es meramente rescatar una figura olvidada del pasado, sino comprender las profundas lecciones que su leyenda nos ofrece para nuestro presente espiritual. La clave reside en desentrañar el conflicto primigenio en el Edén, la raíz de la discordia entre Lilith y Adán. Este desacuerdo, aparentemente simple, sobre la igualdad y la sumisión, revela una tensión fundamental que ha permeado las estructuras de poder y las relaciones humanas a lo largo de la historia. Comprender este conflicto es el primer paso para cuestionar las narrativas que perpetúan la desigualdad y para construir una espiritualidad más inclusiva y equitativa. Un paso práctico para acercarnos a la comprensión de Lilith es reflexionar sobre nuestras propias experiencias con la autoridad y la sumisión. ¿En qué momentos de nuestra vida nos hemos sentido obligados a ceder ante la voluntad de otro, silenciando nuestra propia voz? ¿Hemos presenciado situaciones donde la igualdad y el respeto mutuo han sido socavados por dinámicas de poder injustas? Al conectar con estas experiencias personales, podemos empezar a empatizar con la rebelión de Lilith y a comprender la profundidad de su rechazo a la subordinación. Otro paso crucial es examinar críticamente las narrativas religiosas y espirituales tradicionales. ¿Cómo se presenta la figura femenina en estas narrativas? ¿Se enfatiza la igualdad y la colaboración entre hombres y mujeres, o se perpetúa una jerarquía donde lo femenino es relegado a un rol secundario? Investigar textos apócrifos, tradiciones orales y perspectivas alternativas puede abrirnos a una visión más rica y compleja de la historia, revelando las voces silenciadas y las perspectivas marginadas, como la de Lilith. Finalmente, la leyenda de Lilith nos invita a abrazar nuestra propia autonomía y a reivindicar nuestra voz individual, especialmente si nos hemos sentido históricamente marginados o silenciados. Su historia nos recuerda que la búsqueda de la igualdad y la autenticidad puede ser un camino desafiante, que a menudo implica confrontar estructuras de poder establecidas. Pero también nos inspira a no renunciar a nuestra verdad, a defender nuestra valía y a construir un mundo espiritual donde todas las voces sean escuchadas y valoradas en igualdad de condiciones. La historia de Lilith no es solo un relato del pasado, sino una guía para un presente y futuro espiritual más justo y liberador. En la encrucijada espiritual en la que nos encontramos, la búsqueda de significado y conexión trasciende las narrativas tradicionales. Vivimos tiempos de profunda transformación, donde las estructuras de poder se tambalean y las voces silenciadas claman por ser escuchadas. En este contexto de cambio y cuestionamiento, la leyenda de Lilith emerge no como un mero relato folclórico, sino como un espejo que refleja nuestras propias inquietudes y anhelos espirituales más apremiantes. La urgencia de comprender a Lilith reside en la necesidad imperiosa de equilibrar las energías masculina y femenina en nuestra espiritualidad, de sanar las heridas ancestrales del patriarcado y de construir un camino más inclusivo y completo hacia lo divino. El problema fundamental es claro: durante siglos, las narrativas espirituales dominantes han marginado, cuando no demonizado, lo femenino. Esta supresión no solo ha afectado a las mujeres, sino que ha empobrecido la experiencia espiritual de toda la humanidad, limitando nuestra comprensión de la divinidad y nuestro propio potencial. En un mundo que clama por igualdad y justicia, mantenernos anclados en interpretaciones sesgadas y restrictivas de nuestra historia espiritual resulta no solo anacrónico, sino perjudicial. Ignorar la historia de Lilith, la primera mujer que se rebeló contra la sumisión, es perpetuar este desequilibrio, cerrar los ojos ante la mitad de la ecuación espiritual. La relevancia inmediata de Lilith se manifiesta en la creciente demanda global por la reivindicación de lo femenino en todos los ámbitos de la vida, incluida la espiritualidad. Movimientos feministas, la búsqueda de la sanación ancestral femenina, el auge de espiritualidades alternativas que honran lo femenino divino. Lilith, con su rebeldía y su búsqueda de igualdad, se convierte en un arquetipo poderoso para esta era de despertar femenino. Su historia nos interpela directamente. ¿Estamos dispuestos a cuestionar las narrativas que nos han sido impuestas? ¿Estamos listos para integrar lo femenino en nuestra comprensión de lo espiritual de manera plena y equitativa? Comprender a Lilith ahora no es solo una cuestión de justicia histórica o intelectual. Es una necesidad vital para nuestro propio desarrollo espiritual y para la construcción de un futuro más armonioso. Al rescatar su historia, nos abrimos a una comprensión más profunda de la naturaleza humana, de la dinámica entre lo masculino y lo femenino, y de la posibilidad de una espiritualidad más equilibrada y liberadora. En este momento crucial, la leyenda de Lilith nos ofrece una guía invaluable para navegar las complejidades del presente y para trazar un camino hacia un futuro espiritual más auténtico y completo para todos. Para adentrarnos en la historia de Lilith, es esencial comprender algunos conceptos fundamentales que nos permitirán apreciar la profundidad de su leyenda y su relevancia espiritual. En primer lugar, debemos diferenciar entre las narrativas canónicas y las tradiciones apócrifas. Cuando hablamos de la historia de Adán y Eva, nos referimos principalmente al relato del Génesis, parte de la Biblia canónica, aceptada por las principales religiones judeocristianas.
Sin embargo, existen otros textos, conocidos como apócrifos o extracanónicos, que no fueron incluidos en el canon bíblico, pero que ofrecen perspectivas alternativas y expanden las historias originales. Es precisamente en estas fuentes apócrifas, especialmente en textos rabínicos medievales como el alfabeto de Ben Sirá, donde encontramos la historia más completa de Lilith. Un concepto clave es la idea de dos creaciones femeninas. La tradición canónica presenta a Eva como la primera y única mujer, creada de la costilla de Adán. En cambio, la tradición de Lilith nos habla de una primera mujer, creada simultáneamente con Adán, del mismo barro, y no subordinada a él en su origen. Esta diferencia en el relato de la creación es crucial, ya que establece dos modelos distintos de feminidad, una creada para complementar y servir, y otra creada como igual y autónoma. ¿No te hace preguntarte por qué se impuso una narrativa sobre la otra? ¿Qué implicaciones tiene esta elección para nuestra comprensión de lo femenino y lo masculino en lo espiritual? El conflicto central en la historia de Lilith surge precisamente de esta noción de igualdad primigenia. Mientras que Adán, quizás influenciado por una incipiente jerarquía divina, esperaba sumisión, Lilith se rebeló ante la idea de ser inferior. Su famosa declaración, "Somos iguales, creados de la misma tierra", encapsula su rechazo a la subordinación y su defensa de la igualdad fundamental. Este desacuerdo no es trivial, representa un choque entre dos visiones del mundo, una basada en la jerarquía y otra en la paridad. Comprender este punto de conflicto es fundamental para entender las motivaciones de Lilith y las consecuencias de su partida del Edén. Finalmente, es importante entender la demonización de Lilith. Tras su abandono del Edén, la tradición la transforma en un ser demoníaco, un espíritu maligno que ataca a bebés y mujeres. Esta demonización no es casual, sirve para castigar su rebeldía y para advertir contra la independencia femenina. Al convertir a Lilith en un monstruo, la narrativa dominante refuerza la idea de que la mujer debe ser sumisa y obediente, y que cualquier intento de autonomía será castigado. Sin embargo, al analizar esta demonización a la luz de su historia original, podemos cuestionar su validez y buscar una interpretación más justa y comprensiva de Lilith, no como un demonio, sino como un símbolo de la lucha por la igualdad y la autonomía femenina en el contexto de la espiritualidad. La aplicación práctica de la historia de Lilith en nuestra vida espiritual comienza con el reconocimiento y la deconstrucción de las narrativas patriarcales internalizadas. Durante siglos, se nos ha enseñado a ver la rebeldía femenina como un pecado, la autonomía como una amenaza y la asertividad como demoníaca. Lilith, en su figura demonizada, se convierte en el espejo de estas proyecciones. El primer paso es cuestionar estas creencias limitantes. Reflexiona sobre tus propias ideas sobre la mujer, el poder y la espiritualidad. ¿Dónde aprendiste estas ideas? ¿Sirven a tu crecimiento espiritual o te limitan? La autoindagación honesta es la primera herramienta para romper las cadenas de la narrativa impuesta. Un desafío importante al integrar la figura de Lilith es la resistencia interna y externa. Internamente, podemos sentirnos incómodos al desafiar las normas religiosas y culturales arraigadas. Externamente, podemos enfrentar el juicio y la incomprensión de quienes se aferran a las interpretaciones tradicionales. Para superar este desafío, es crucial rodearse de una comunidad de apoyo que comparta una visión abierta y cuestionadora de la espiritualidad. Buscar grupos de estudio, círculos de mujeres o comunidades online que exploren lo femenino divino puede proporcionar el sostén necesario para este camino de descubrimiento. Recuerda que la valentía de Lilith residió en su soledad, pero hoy no tenemos por qué caminar solas. Otro desafío reside en la reinterpretación de textos y tradiciones. No se trata de rechazar por completo la herencia judeocristiana, sino de leerla con ojos críticos y buscar las voces silenciadas, las perspectivas alternativas. Explora textos apócrifos, la mística judía, las tradiciones gnósticas y otras fuentes que ofrecen una visión más rica y compleja de los orígenes y de lo divino femenino. Esta búsqueda activa requiere tiempo y dedicación, pero enriquece profundamente nuestra comprensión y nos permite construir una espiritualidad más personal y auténtica. En un plano más concreto, la historia de Lilith puede empoderar a las mujeres en contextos espirituales donde históricamente han sido marginadas. Puede inspirar a reclamar espacios de liderazgo, alzar la voz en las discusiones teológicas y a crear rituales y prácticas que honren la energía femenina. Imagina grupos de mujeres estudiando juntas la leyenda de Lilith, compartiendo sus propias experiencias de rebeldía y autonomía, creando juntas nuevas narrativas espirituales. La historia de Lilith no es solo un relato del pasado, sino una semilla para un futuro espiritual más equitativo y liberador. Finalmente, la leyenda de Lilith nos recuerda que la espiritualidad es un camino de constante evolución y cuestionamiento. No hay respuestas fáciles ni verdades dogmáticas. La búsqueda de lo divino es un viaje personal y colectivo que requiere valentía, honestidad y apertura de mente. Al integrar la historia de Lilith, nos abrimos a una dimensión más oscura y compleja de la espiritualidad, pero también a una más rica, más humana y, en última instancia, más completa.
Un paso avanzado en la comprensión de Lilith implica trascender la visión de víctima o demonio, para reconocerla como un arquetipo espiritual complejo y multifacético. Lilith encarna la energía femenina indomable, la sexualidad sin culpa, la rebeldía necesaria ante la injusticia y la sombra que todos portamos, tanto individual como colectivamente. En lugar de demonizar, la espiritualidad contemporánea puede integrar su figura para sanar la escisión entre lo bueno y lo malo de lo femenino, aceptando la totalidad de su ser, incluyendo su oscuridad. Este proceso de integración no es intelectual, sino vivencial, invitándonos a confrontar nuestras propias Liliths internas, aquellas partes de nosotros mismos que hemos rechazado, silenciado o temido. Un ejemplo pivotal de esta integración se observa en el auge de la espiritualidad femenina y las teologías feministas. Expertas como la Dra. Naomi Goldenberg, en su análisis de la demonización de Lilith, señalan cómo su figura ha sido reinterpretada como un símbolo de empoderamiento femenino y resistencia patriarcal. Comunidades de mujeres alrededor del mundo están resignificando rituales ancestrales, invocando a Lilith no como un demonio a temer, sino como una fuerza primigenia de sabiduría y autonomía. Estos grupos, a menudo marginados por las estructuras religiosas tradicionales, encuentran en Lilith un espejo de su propia lucha por la autoafirmación y la validación de sus experiencias espirituales. Su reivindicación no es una simple inversión de roles, sino una búsqueda profunda de un equilibrio energético, reconociendo que la sombra femenina, al igual que la masculina, contiene un potencial transformador cuando se integra conscientemente. Otro ejemplo revelador se encuentra en el ámbito de la terapia y la psicología profunda. Carl Jung, aunque no directamente enfocado en Lilith, exploró el concepto del ánima y la sombra como arquetipos fundamentales de la psique humana. La figura de Lilith, en su ambigüedad y complejidad, puede ser vista como una manifestación de la sombra femenina, aquella parte de nosotras que reprimimos y proyectamos en lo otro. Trabajar con el arquetipo de Lilith en terapia puede facilitar un proceso de individuación, ayudándonos a integrar nuestras partes oscuras, a reconciliarnos con nuestra propia rebeldía y a abrazar la totalidad de nuestra psique. Este camino de autodescubrimiento, aunque desafiante, es esencial para alcanzar una espiritualidad auténtica y una vida plena. La creciente relevancia de Lilith en la espiritualidad contemporánea no es solo una tendencia cultural, sino que se sustenta en investigaciones académicas y en la experiencia clínica de profesionales de la salud mental y la teología. Estudios realizados por la Dra. Carol P. Christ, pionera en teología feminista, demuestran que la supresión de diosas y figuras femeninas fuertes en las religiones patriarcales ha tenido un impacto negativo en la psique colectiva de las mujeres, contribuyendo a la internalización de roles de género limitantes y a una desconexión de su propio poder espiritual. Su obra Rebirth of the Goddess presenta un análisis exhaustivo de cómo el retorno de lo femenino divino es esencial para la sanación personal y social. Datos recientes de investigaciones sociológicas respaldan esta visión. Un estudio del Pew Research Center, 2023, revela que, a nivel global, existe una creciente insatisfacción con las instituciones religiosas tradicionales, especialmente entre mujeres y jóvenes. Un porcentaje significativo de encuestados, particularmente en países occidentales, expresa sentir que las religiones establecidas no abordan adecuadamente sus necesidades espirituales ni reflejan sus valores de igualdad y justicia de género. Este desencanto alimenta la búsqueda de caminos espirituales alternativos, donde figuras como Lilith, lejos de ser demonizadas, son valoradas por su desafío a la autoridad y su afirmación de la autonomía femenina. Anecdóticamente, numerosas comunidades espirituales y grupos de terapia feminista reportan experiencias transformadoras al trabajar con el arquetipo de Lilith. Mujeres que se sentían reprimidas o desconectadas de su propia fuerza interior relatan haber encontrado empoderamiento y sanación emocional al identificarse con la rebeldía y la autenticidad de Lilith. Testimonios recogidos en talleres y retiros dedicados a la diosa oscura revelan un aumento en la autoestima, una mayor capacidad para establecer límites saludables y una reconexión con la propia sexualidad y creatividad. Desde la perspectiva de la psicología junguiana, expertos como Marion Bodman argumentan que la demonización de arquetipos femeninos como Lilith refleja una profunda escisión en la psique colectiva. Esta sombra femenina reprimida, proyectada como maligna, obstaculiza la integración de la totalidad psíquica, tanto en hombres como en mujeres. La reintegración de Lilith, como símbolo de la energía femenina salvaje e indómita, es vista como un paso necesario para alcanzar una mayor madurez psicológica y espiritual. Según Bodman, abordar la sombra femenina permite acceder a una fuente de poder creativo y transformador que había sido previamente negada o reprimida. Las implicaciones reales de comprender la historia de Lilith trascienden el ámbito individual. En un contexto social global marcado por la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres, revisitar y resignificar figuras como Lilith puede contribuir a un cambio cultural profundo. Al cuestionar las narrativas patriarcales que perpetúan la subordinación femenina en el ámbito espiritual, se abren caminos para construir sociedades más justas y equitativas.
La revalorización de Lilith no es un llamado a la demonización de lo masculino, sino a la creación de un equilibrio, donde tanto la energía masculina como la femenina sean honradas y valoradas en igualdad de condiciones. En conclusión, la leyenda de Lilith, respaldada por la investigación académica, datos sociológicos y la experiencia clínica, se presenta como una herramienta poderosa para la transformación espiritual contemporánea. Su historia nos invita a cuestionar las narrativas impuestas, a integrar nuestra propia sombra femenina y a construir un futuro donde la espiritualidad sea un camino de liberación y empoderamiento para todos, sin distinción de género. Después de explorar las capas más profundas de la leyenda de Lilith, quizás aún te preguntes, ¿por qué es tan importante esta historia olvidada? ¿Realmente cambia algo en nuestra vida espiritual cotidiana conocer a esta primera mujer rebelde? La respuesta es un rotundo sí. Y no se trata solo de una curiosidad histórica o un debate teológico abstracto. Comprender a Lilith tiene implicaciones directas y transformadoras en nuestra forma de vivir la espiritualidad en el siglo XXI. Recordemos la pregunta central: ¿por qué la narrativa dominante eligió a Eva y relegó a Lilith al olvido? Expertos en estudios bíblicos como Raphael Patai, autor de The Hebrew Goddess, señalan que la supresión de Lilith refleja una necesidad patriarcal de consolidar una visión jerárquica del cosmos y de la sociedad. Patai argumenta que la historia de Lilith, con su énfasis en la igualdad y la autonomía femenina, representaba una amenaza para este orden establecido. Según sus investigaciones, la demonización de Lilith fue una estrategia deliberada para silenciar las voces femeninas y reforzar la sumisión como ideal femenino. Piensa en esto. Estamos hablando de una historia que fue moldeada hace siglos para influir en cómo entendemos el rol de la mujer incluso hoy. Pero la buena noticia es que este relato puede ser reescrito en nuestras propias vidas. Entender a Lilith nos da permiso para cuestionar las jerarquías impuestas, tanto externas como internas. Como explica la teóloga feminista Merlin Stone, recuperar la historia de Lilith es un acto de desenterrar a la diosa olvidada dentro de cada uno de nosotros, hombres y mujeres. Stone, en su influyente libro del mismo nombre, muestra cómo las antiguas culturas prepatriarcales veneraban a deidades femeninas poderosas. La supresión de estas deidades, y de figuras como Lilith, dejó un vacío espiritual que ahora podemos empezar a llenar. No se trata de abandonar nuestras creencias, sino de expandirlas, de hacerlas más inclusivas y completas. Al final, conocer a Lilith no es solo saber más sobre el pasado, sino sobre todo, tener más herramientas para construir un presente y un futuro espiritual más auténticos y empoderadores. Hemos recorrido un sendero ancestral, desenterrando la historia olvidada de Lilith, la primera mujer de Adán. Desde su creación igualitaria en el Edén hasta su rebelión y posterior demonización, hemos visto cómo su leyenda fue borrada de la narrativa dominante, pero cómo persiste en los márgenes, resurgiendo con fuerza en la espiritualidad contemporánea. Hemos comprendido que la historia de Lilith no es solo un mito antiguo, sino un espejo que refleja nuestras propias luchas actuales por la igualdad, la autonomía y la búsqueda de una espiritualidad más completa y auténtica. La clave reside en reconocer que la supresión de Lilith no fue un hecho aislado, sino parte de un sistema patriarcal que ha silenciado lo femenino durante siglos. Entender su historia nos permite cuestionar las narrativas impuestas, deconstruir los roles de género limitantes y reclamar la voz de lo femenino en nuestra propia vida espiritual y en el mundo. Hemos visto cómo expertas y estudios confirman que la integración de arquetipos femeninos como Lilith es esencial para la sanación personal y colectiva, para lograr un equilibrio entre lo masculino y lo femenino y para construir sociedades más justas. Ahora, el camino sigue abierto. ¿Cuáles son los próximos pasos? Te invitamos a reflexionar profundamente sobre la historia de Lilith y su resonancia en tu propia vida. Investiga más allá de este relato, explora textos apócrifos, busca comunidades que comparten esta inquietud y sigue cuestionando las narrativas que te rodean. Atrévete a integrar tu propia Lilith interior, esa parte rebelde, indomable y auténtica que quizás has silenciado. Comparte este descubrimiento, dialoga con otros, comenta tus reflexiones y únete a la conversación. La leyenda de Lilith está viva, y su mensaje nos impulsa a crear un futuro espiritual donde todas las voces, en igualdad de condiciones, sean escuchadas y valoradas. El despertar de Lilith es también nuestro despertar. En el silencio que siguió al Edén perdido, la voz de Lilith resonó a través de los eones, un eco apenas audible en los anales de la historia, pero vibrante en el alma colectiva. Aunque desdibujada de los relatos oficiales, su leyenda persiste, no como una advertencia, sino como una invitación. Una invitación a mirar más allá de las versiones únicas, a desenterrar las narrativas marginadas y a reconocer la verdad poliédrica que reside en los mitos ancestrales. Lilith nos recuerda que la historia nunca está completa sin todas las voces, especialmente aquellas que fueron silenciadas, demonizadas o simplemente olvidadas. Su destino trágico en el Edén, su exilio y su demonización, no son el final de su historia, sino el comienzo de una nueva comprensión. Lilith no es solo una figura del pasado, sino un arquetipo vivo que nos interpela en el presente.
Su rebeldía, su búsqueda de igualdad, su confrontación con el Creador, resuenan con nuestras propias luchas internas y externas por la autenticidad y la justicia. Al recordar a Lilith, no solo honramos a la primera mujer olvidada, sino que también abrimos un camino hacia una espiritualidad más completa, una que abraza la sombra y la luz, la rebeldía y la armonía, lo masculino y lo femenino en su danza eterna. Que la leyenda de Lilith sea una llama que ilumine tu propio camino de búsqueda, recordándote que la verdad más profunda a menudo se encuentra en los márgenes, esperando ser redescubierta. Que su espíritu indomable te inspire a cuestionar, a buscar y a crear tu propia historia espiritual con valentía y autenticidad. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.